El día de hoy les hablaremos de la formulación de hipótesis. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Johan Carvajal Morales, Nicolás Sánchez Parra, Fernando Hernández Vázquez y quien les habla, Rafael Eduardo Montenegro. A continuación los dejaré con mis compañeros, quienes les empezarán a explicar acerca del tema. Como primera pregunta que nos planteamos para la exposición es ¿qué son las hipótesis? Bueno, como definición tenemos que las hipótesis son las guías para una investigación o estudio o primer estudio. Las hipótesis nos indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado o que se va a investigar. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de preposiciones. Otra pregunta que nos planteamos es si en toda investigación cuantitativa debemos plantear una hipótesis. La respuesta es que no. No es necesario que en todas las investigaciones cuantitativas debemos plantear hipótesis. El simple hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será relacionado o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que nos intentan pronosticar una cifra o un hecho. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Las hipótesis no necesariamente tienen que ser verdaderas, pueden serlo o no y pueden comprobarse mediante datos. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que se vayan a comprobar. Como ejemplo, tenemos que un ejemplo es que las familias que viven en zonas urbanas tienen un menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Esto puede ser comprobado o no. En cambio, si una persona sostiene lo anterior basándose en datos o en censos, en censos efectuados en su país, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. ¿Qué son las variables? Como definición tenemos que una variable es una propiedad que puede cambiar y cuya variación es susceptible a medirse u observarse. Como ejemplos de variables tenemos el género, la motivación hacia el trabajo, atractivo físico, aprendizaje de conceptos, religión, resistencia a un material, etc. ¿Por qué las variables son importantes? Porque generan valor a la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. Bajo un enfoque cuantitativo nos podemos plantear de dónde surgen las hipótesis. Si hemos seguido paso a paso el proceso de investigación, es muy normal que las hipótesis surjan del planteamiento del problema. Se vuelve a evaluar y si es necesario se replantea después de revisar la literatura el planteamiento de nuestra hipótesis. Es decir, provienen de la revisión de la literatura. El origen que podemos dar a las hipótesis es a partir de postulados de una teoría, del análisis de la teoría y de generalizaciones a partir de la experiencia pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Es necesario recalcar y enfatizar que algunas hipótesis no es necesario formularlas a partir de un cuerpo o un campo teórico revisado previamente abundante. Con el simple hecho de la experiencia, observación e intuición podemos generar hipótesis. Cuanto mayor apoyo empírico de experiencias y observaciones tengamos previo a una hipótesis, hay que tener mucho cuidado en la elaboración y la formulación, porque no es recomendable formular hipótesis de manera muy superficial. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Dentro del enfoque cuantitativo, para que una hipótesis se pueda tener en cuenta, debe tener ciertos requisitos. Primero, la hipótesis debe referirse a una situación real, es decir, las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto definidos. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y concretas. La relación entre las variables propuestas para la hipótesis debe ser muy clara y lógica. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación que se plantea entre ellos, es decir, tener referentes de la realidad. Y por último, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas que puedan ser probadas. ¿Qué tipos de hipótesis podemos establecer? Existen diversas formas de clasificar las hipótesis, aunque en esta parte nos vamos a concentrar en los siguientes tipos de hipótesis: hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas, las cuales van a ser explicadas posteriormente.
Las hipótesis de investigación son relaciones tentativas entre la relación de dos o más variables. A estas hipótesis se les suele simbolizar con un h sub i o un h sub 1, h sub 2, h sub n, pues dependiendo de las variables que se tengan en este caso. Existen cuatro tipos de hipótesis de investigación. La primera que vamos a tratar es la hipótesis descriptiva de un dato o valor que se pronostica. Estas son usadas en estudios descriptivos para predecir un dato, el valor en una o en más variables que están bajo estudio. Podríamos suponer el ejemplo en que podríamos estimar si el crecimiento de una población en un 3%. La segunda son las hipótesis correlacionales. Estas identifican las relaciones de dos o más posibles variables, es decir, pueden llegar a encontrar un vínculo entre estas y cómo se encuentran asociadas, además de estimar la relación y predecir un valor acertado. Un ejemplo es cómo el tabaquismo puede estar relacionado con los padecimientos pulmonares. El tercer tipo son las hipótesis de la diferencia entre grupos. Este tipo de hipótesis se usan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Supongamos que un publicista busca determinar la influencia entre pasar un comercial a blanco y negro a jóvenes que empiezan a fumar para que dejen de hacerlo o pasar este comercial a color. Esto generaría pues nuestra hipótesis quedando así que el uso de un comercial a color generará una respuesta diferente en los jóvenes que el uso de un comercial a blanco y negro. El cuarto tipo de hipótesis son las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis, además de afirmar las relaciones existentes entre dos o más variables y la forma en que se manifiestan, proponen un sentido de entendimiento de estas relaciones existentes. Para esta vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a proponer la hipótesis de que la separación de un matrimonio es influencia directa en la baja autoestima de los hijos. Entonces, generalmente este tipo de hipótesis se simbolizan con una X y una Y, donde la X genera una influencia sobre nuestra hipótesis Y. En este caso nuestra X sería la separación del matrimonio y Y dando como resultado pues la baja autoestima de los niños del matrimonio. En este tipo de hipótesis tenemos una subdivisión, que son las hipótesis causales bivariadas, donde tenemos una variable independiente y una variable independiente. Para este caso tomaremos el siguiente ejemplo. Una persona encontrará más atractiva a otra persona del género opuesto siempre y cuando sus creencias y gustos sean los mismos. Como variable independiente tomaremos los gustos y creencias, y como variable dependiente qué tan atractiva encuentra la persona a la otra. Y por último tenemos las hipótesis causales multivariadas, que establecen la relación entre una variable dependiente y múltiples independientes, o múltiples variables dependientes y una independiente, o múltiples variables dependientes y múltiples variables independientes. ¿Qué son las hipótesis nulas? Las hipótesis nulas son en cierto modo el reverso de las hipótesis de investigación. Por ejemplo, si una hipótesis de investigación propone que los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico que las adolescentes, la hipótesis nula postularía a los adolescentes no le atribuyen más atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Otra podría ser el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será de un 20% el próximo año. Ahora, ¿qué son las hipótesis alternativas? Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación e hipótesis nulas. Ofrecen otra descripción o explicación distinta a las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades además de la hipótesis de investigación y nula. Ahora, en una investigación se formularán hipótesis de investigación nula y alternativa. Al respecto no hay reglas universales, ni siquiera un consenso entre los investigadores. Se puede leer en un artículo de alguna revista científica de investigación donde solamente se establezcan hipótesis de investigación, y en otra encontrar un artículo donde solamente aparezcan hipótesis nulas, y en un artículo de una tercera persona unas hipótesis solamente de investigación y nula pero no alternativas, o viceversa. En estudios que contienen análisis de datos cuantitativos, la opción más común es incluir solamente hipótesis de investigación. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Como cada investigación es diferente y algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es muy complejo, por ejemplo pueden relacionar 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis no más,
pues todo depende del estudio que habrá de llevarse a cabo. La calidad de una investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias, ni una más ni una menos. Ahora, en una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacional, hipótesis de diferencias de grupos, hipótesis causales. Pues la respuesta es sí. En una investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis porque el problema de investigación así lo requiere. Ahora, los tipos de estudio que no establecen hipótesis son solamente los exploratorios. No puede presuponerse afirmando algo que apenas va a explorarse. Sería como si antes de una primera cita con una persona totalmente desconocida del género opuesto, tratáramos de conjeturar qué tan simpática es, qué intereses o valores tiene, etc. Ahora, ¿qué es la prueba de hipótesis? Como se ha venido mencionando a lo largo de este capítulo, las hipótesis del proceso cuantitativo se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa. En realidad no podemos probar una hipótesis o probar que sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo a los datos obtenidos en una investigación particular. Cuantas más investigaciones apoyen a una hipótesis, pues más credibilidad tendrá. Por supuesto, será válida para el contexto en el que se comprobó y al menos así lo es probabilísticamente. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a prueba en la realidad. Cuando se aplica un diseño de investigación, se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. Las hipótesis constituyen instrumentos muy poderosos para el avance del conocimiento, puesto que, aunque sean formuladas por el ser humano, pueden ser sometidas a pruebas y demostrarse como probablemente correctas o incorrectamente, sin que interfieran los valores o las creencias del individuo. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos de la utilidad de las hipótesis. Principalmente las hipótesis cumplen 4 funciones o utilidades. La primera consiste en que son guías de investigación en el enfoque cuantitativo. Esto quiere decir que nos dan una ruta a seguir para nuestra investigación, para comprobar nuestra teoría. Implica que nos ordena de una u otra forma de manera jerárquica los pasos que debemos seguir para cumplir los objetivos de nuestra investigación, debido a que es una forma más organizada de hacer las cosas, y pues que la recolección de datos y la evidencia estadística son muy importantes en este proceso. La segunda es que tiene una función descriptiva y explicativa según sea el caso. ¿Esto qué quiere decir? Como las hipótesis se basan en la recolección de información y en una forma cuantitativa, a medida que vamos recogiendo esta información se convierte en evidencia. Esa evidencia puede ser positiva o negativa. Pues si es positiva será muy bueno para nosotros porque quiere decir que lo que estamos investigando va por muy buen camino, pero no nos debemos desanimar si también tenemos evidencia negativa, porque igual de las dos maneras nos están generando información acerca del fenómeno que estamos estudiando. Entonces es muy importante tanto la evidencia positiva como la evidencia negativa, que nos llevan a describir y explicar nuestra teoría. Como tercer punto tenemos que sirven para probar teorías. Como tal, son como una serie de pasos pequeños que vamos llevando a cabo, investigando para llegar a probar lo que estamos haciendo. Entonces, a medida que vamos recolectando más y más evidencia positiva, lo que estamos haciendo es probando nuestra teoría. Y como último, que se usa para sugerir teorías. Esto quiere decir que puede que nuestra teoría no vaya por un muy buen camino y no responda a lo que queríamos. Entonces podríamos llegar a pensar que no sirvió para nada, pero esto es falso, debido a que de allí podemos sacar nuevas teorías o nuevas hipótesis que nos lleven a otras investigaciones relacionadas con el tema. Respecto a este último factor, tenemos una pregunta, la cual es: ¿qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de la hipótesis de investigación? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que tal vez la información que encontramos no aporta mucho a nuestra investigación. Entonces lo que debemos hacer es dejar de pensar, digamos, que nuestra investigación fue inútil, sino que debemos verle el lado positivo a las cosas, y es que vamos a ir estrechando el campo en el cual debería llegar la respuesta. Entonces, digamos que si por esa parte no encontré una evidencia, voy a buscar otros caminos que me lleven a
a responder mi teoría. Aunque puede que mi teoría en algún momento no sea verdad, o sea que sea falsa, estas hipótesis o esta evidencia puede llevarme a otros caminos y investigar el tema desde otro punto de vista y a formular nuevas teorías. Entonces es muy importante como mencionar lo que dice la Asociación Americana de Psicología, la cual nos invita a mencionar todos los resultados relevantes, incluyendo aquellos que contradigan la hipótesis, porque van a ser muy útiles para otros investigadores, incluso para nosotros mismos en el avance de nuestra investigación. Tenemos dos definiciones importantes, la primera que hablamos en este mismo instante es la definición conceptual o constructiva y la definición operacional, la cual hablaremos más adelante. Entonces una definición conceptual es una definición real de la variable que estamos estudiando. Se tratan de definiciones que sacamos de libros especializados en el tema o de diccionarios especializados en el tema y que caracterizan muy bien la esencia de la variable. Entonces el autor nos plantea un ejemplo, nos dice que tenemos una hipótesis, la cual es: cuanto mayor sea la exposición de los votantes indecisos a entrevistas televisivas concedidas por los candidatos contendientes, más favorable será la actitud hacia el acto de votar. Entonces en este caso escogemos como variable la actitud. Entonces debemos interpretar muy bien a qué se refiere la actitud en este contexto. Eso se denominaría como la definición real del tema. Entonces en este caso sería la actitud hacia el acto de votar, y se podría definir como la predisposición a evaluar como positivo el hecho de votar por una elección. Entonces, poniendo en contexto la variable con lo que estamos trabajando, logramos un mejor acercamiento al trabajo que queremos realizar y hacia el donde queremos llegar. A continuación tenemos otros ejemplos que nos hablan un poco mejor acerca de lo que es la definición conceptual. Tenemos como variable la inteligencia emocional, y su definición conceptual es la capacidad para conocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. Es algo muy detallado acerca de la inteligencia emocional, una variable muy exacta, y su definición pues algo muy específico, ¿no? Tenemos otra variable que es clima organizacional, que su definición conceptual es el conjunto de percepciones compartidas por los empleados respecto a factores de su entorno laboral. Entonces, este es otro ejemplo claro de ello. Continuamos con las definiciones operacionales, que una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades de un observador que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales. En otras palabras, es la forma de buscar un procedimiento para recolectar información de las variables. Entonces, es como un conjunto de pasos que llevamos a cabo con el fin de conocer más acerca de la variable que estamos usando y de las hipótesis que estamos trabajando. Entonces, las definiciones operacionales son muy importantes, más que todo para la recolección de datos y la evidencia estadística de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí unos ejemplos. Tenemos inteligencia emocional. Entonces, su definición operacional es una prueba que consiste en un test emocional de inteligencia, y digamos que es una prueba con 70 ítems que a la final me definen ciertas características de la inteligencia emocional de cierta persona. Tenemos una variable que es la aceleración, y su definición operacional es el acelerómetro. Como podemos ver, este ejemplo nos demuestra muy bien que las variables, su definición operacional describe la forma en que las medimos. Entonces, un acelerómetro es la forma con la que se puede medir la variable aceleración. Para el caso de la variable clima organizacional, también utilizamos una encuesta que consta de 73 ítems y pues mide detalles del clima organizacional como la moral, el apoyo a la dirección, la innovación y muchos aspectos que hacen parte pues de esa variable y que nos van a conducir a comprobar nuestra hipótesis y a la final nuestra teoría. Este es un ejemplo ya más conjunto de lo que son definiciones conceptuales y definiciones operacionales. En este caso se plantea una hipótesis inicial
la cual nos dice que a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo se va a dar en el trabajo, lógicamente. Entonces tenemos dos variables, que es la motivación intrínseca en el trabajo y el ausentismo laboral. Sus definiciones conceptuales respectivamente son las siguientes, parafraseando: es el estado cognitivo que refleja el grado en que el trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo a la satisfacción de beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismas, es decir, a sucesos que no están mediatizados por una fuente externa de las tareas laborales del trabajador. Este estado de motivación puede ser señalado como una experiencia autosatisfactoria. Y la definición conceptual de ausentismo laboral, que es el grado en el que un trabajador no se reporta a trabajar a la hora que estaba programado para hacerlo. Tenemos las definiciones operacionales de cada una de nuestras variables. En este caso, para motivación intrínseca tenemos que es un autorreporte de motivación intrínseca del inventario de características de trabajo. Es como una especie de encuesta o cuestionario autoadministrado a la persona para que responda si está respondiendo, en este caso, al estímulo de la motivación intrínseca. Y la definición operacional para ausentismo laboral, la forma en la que podemos medir el ausentismo laboral es revisando las tarjetas de asistencia del trabajo durante el último trimestre. Entonces podemos encontrar sus definiciones muy exactas y la forma en la que podemos medir esas variables por medio de herramientas. Muchas veces se utilizan encuestas o muchas veces se utiliza evidencia que haya anterior y que podemos recolectar de forma cuantitativa. Entonces, a lo que queremos llegar es saber si realmente, si hay una motivación intrínseca, la gente deja prácticamente de faltar a su trabajo, ¿no? Por último, y ya casi para terminar, tenemos las conclusiones. La primera nos dice que las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Esto quiere decir que las hipótesis son un conjunto de variables que podemos medir y que nos van a brindar una información. Tenemos que las hipótesis son un centro de enfoque cuantitativo deductivo. Esto quiere decir que para poder comprobar una hipótesis tenemos que recolectar información de forma cuantitativa. Con esa información podemos hacer un análisis estadístico con pruebas de bondad, análisis de distribuciones y llegar a un objetivo final y deducir si la información recolectada cumple o no nuestra tesis. Tenemos que la hipótesis contiene variables, como ya lo hemos mencionado muchas veces, que estas son propiedades cuya variación son susceptibles a ser medida, observada o inferida. Por último, tenemos que las hipótesis surgen normalmente del planteamiento del problema y la revisión de la literatura, y algunas veces a partir de teorías. Entonces, pues para sacar las hipótesis muchas veces lo que hacemos es revisar literatura o partir de nuestra teoría planteada y allí como subdividirla en pequeñas cosas que podemos ir buscando al fin de ver si es verdadera o falsa. Por último tenemos la bibliografía, pues principalmente esta presentación es sacada del libro de metodología de la investigación del autor Sampieri. Su editora es McGraw-Hill y fue publicado en 2006. Esta es la quinta edición. Muchas gracias, espero haya quedado claro el tema.